Te rogamos que tu palabra, Señor, sea alimento a nuestro espíritu, que tu palabra, Señor, sea medicina a nuestra alma, Padre eterno. Gracias te damos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien. Dios les bendiga, hermanos, y como les decía, este estudio se titula La Biblia. Vamos a comenzar. Es un estudio un poquito diferente porque habla más sobre la Biblia. No hay tanto versículo, no vamos a ver tanto versículo en esta noche, sino más la explicación de lo que contiene la Biblia. Así que vamos a empezar. Dice en 2 de Pedro 1:19, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Yo aquí subrayé algunas palabras, o la mayoría de ellas, porque es bien importante, y si lo leemos con cuidado, nos podemos dar cuenta de lo que nos quiere mostrar aquí el Señor. Entonces dice, vamos a ver este versículo con cuidado. Tenemos la palabra profética más segura. Todos andamos buscando, ¿verdad?, seguridad, todos andamos buscando paz, todos andamos buscando verdad. Entonces es aquí en la Biblia que podemos encontrar esa seguridad, que podemos encontrar esa paz, que podemos encontrar esa verdad. Todo lo demás es cuestionable, pero la palabra de Dios no. La palabra de Dios es verdadera, es eficaz, es viva para nuestra vida. Dice, a la cual hacéis bien en estar atentos. Entonces aquí, ¿verdad?, como que nos están dando un consejo. Pon atención en tu oído, en tu mente, en tu corazón. Está atento a esta palabra profética, a la palabra de Dios, que es la Biblia, ¿verdad? Dice, estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Entonces, si nosotros leemos la Biblia va a ser esa luz que va a resplandecer en nosotros, que nos va a alumbrar a nosotros, ¿verdad? Porque cuando nosotros leemos la Biblia, el Señor nos da revelación, nos da sabiduría, nos da inteligencia, conocimiento. Entonces dice que alumbra un lugar oscuro. Nosotros somos ese lugar oscuro, ¿verdad? Porque necesitamos, fuera de Dios, apartados de Dios, estamos en tinieblas, pero en Dios vamos a tener su luz. Dice, antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Ya ve, entonces es como, dice, el día esclarezca. Si usted recuerda, en la palabra dice, ¿verdad?, que vendrá el sol de justicia y en él traerá salvación. Dios es ese lucero. Dios Jesucristo es el lucero de la mañana, que Él va a salir en nuestros corazones a través de nosotros estar atentos a la palabra de Dios que está en la Biblia, ¿verdad? Entonces, mire qué hermoso, el Señor nos va a alumbrar, no de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera, porque Él se va a hacer mostrar en nuestras vidas, porque Él va a resplandecer en nosotros, en nuestros corazones. Y en nuestros corazones, ¿verdad?, sabemos que es ahí donde tenemos nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestro corazón. Entonces nuestro corazón va a estar lleno de luz, va a estar lleno del Señor, y eso es hermoso, es maravilloso. Vamos a continuar. Entonces, la Biblia. Biblia es un término procedente de la palabra griega biblion, que significa libro, como está en el Strong 975. Tiene 66 libros divididos en dos grupos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Entonces, esos 66 libros se dividen en dos, ¿verdad?, en dos grupos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Fue escrito por más de 40 personas en un transcurso de 1600 años. Es inspirada por Dios
como lo vemos en segunda de Timoteo 3:16. Y es un libro, un libro completa a otro. Y esto nos lo han enseñado ya. Por ejemplo, los evangelios se complementan entre sí. También Génesis complementa Apocalipsis y otros se van completando unos a otros. Quería leerle aquí donde dice segunda de Timoteo 3:16 que la palabra de Dios es inspirada por él. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, aunque esos hombres de Dios la escribieron y fueron hombres como usted y yo, pero fueron inspirados por Dios. Entonces no fue parte de ellos, sino fue parte de Dios a través de su Espíritu Santo. Vamos a continuar. Aquí tenemos una imagen que nos muestra que el Antiguo Testamento tiene 39 libros y el Nuevo Testamento tiene 27 libros. Entonces, en esta tarde vamos a ver primero el Antiguo Testamento y sus 39 libros. Aquí está cómo está dividido el Antiguo Testamento. Los primeros 5 libros son la ley, fueron escritos por Moisés y también se le conoce como el Pentateuco. Incluye Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Luego vienen los libros históricos, que son 12, desde Josué hasta el libro de Esther. Luego los poéticos, que son 5, de Job a Cantares. Y los proféticos, que se dividen en 2 grupos, los profetas mayores y los profetas menores, un total de 17 libros. Estos libros fueron escritos por 32 personas, entre ellos sacerdotes, reyes, jueces, profetas. Entonces, una variedad. Dios usó una variedad de hombres para que fuera escrita su palabra para nosotros. No están específicamente en un orden cronológico, sino como mejor convenían, así como lo vemos en el esquema. Vamos a continuar. Entonces, primero vamos a comenzar con la ley, los primeros 5 libros, o también se conoce como el Pentateuco. Y es Génesis, que contiene 50 capítulos, Éxodo 40 capítulos, Levítico 27, Números 36 y Deuteronomio 34. Génesis significa el principio y ahí podemos ver el relato de la creación, el origen y la caída del hombre, como usted se recuerda, ¿verdad? Cuando Dios creó la primera creación y luego la tierra, ¿verdad? Que también estaba sola, vacía, desordenada y Dios la ordenó. Dios hizo que las aguas se dividieran, que los peces del mar surgieran, ¿verdad? Eso ya lo hemos visto. Adán y Eva, cuando cayeron y salieron del huerto del Edén. También relata las condiciones que llevaron al diluvio universal, para luego relatar de la vida de los hombres de Dios, que entre ellos se encuentra Abraham, Isaac, Jacob, a quienes Dios les dio la promesa de Jesucristo y se les considera como los patriarcas. Este libro de Génesis termina con la muerte de José y, como ya mencioné, tiene 50 capítulos. Es un libro muy hermoso. Si usted yo le recomiendo que empiece, si no lo ha hecho ya, que empiece a leer la Biblia, no solo para usted mismo, sino también familiar, ¿verdad? Con sus hijos, con su esposa, con su esposo, porque es algo muy hermoso de irlo estudiando, aunque ya lo hemos hecho tal vez en otra ocasión, pero yo me recuerdo cuando vino hace 2 años el apóstol Raúl aquí a visitarnos y él mencionaba cómo él leía la Biblia entera 2 o 3 veces, creo que dijo entera en el año.
de 2 a 3 veces. Entonces yo dije, me voy a poner a leerla con mis hijos. Y cada noche leemos 3 capítulos y ya llevamos más de un año y no la hemos terminado de leer completamente. Pero en las noches que no hay servicio, por lo general nos ponemos a leer 3 versículos. Entonces puede empezar usted de donde quiera, pero yo le recomiendo que comience desde Génesis, ¿verdad? Porque Génesis es el principio. Vamos a ver ahora el libro de Éxodo, que significa salida. Y si usted se recuerda, ¿verdad? Aquí es donde se relata la salida del pueblo de Israel de Egipto. Entonces vemos el desarrollo de Israel, su cautividad y la salida de Egipto, los 40 años que anduvieron peregrinando en el desierto, pero que Dios estuvo con ellos, ¿verdad? Dios nunca los dejó, siempre estuvo con ellos en forma de nube, en forma de fuego, ¿verdad? Alumbrándoles el camino, dándoles todo lo que necesitaban. Luego tenemos la promulgación de la ley y las instrucciones especiales de Dios que Dios le da a Moisés. Y termina con la nube sobre el tabernáculo. Entonces, si usted se recuerda, en este libro nos termina cuando la nube llenó el tabernáculo y que era la gloria de Dios. Y cuando la nube subía, entonces el pueblo de Dios recogían todas sus cosas, recogían el tabernáculo y seguían a la nube. Y cuando la nube paraba, entonces ahí volvían ellos a acampar, a situarse. Este es el libro de Éxodo. Luego tenemos el libro de Levítico. Se llama Levítico porque pertenece a los levitas, que ellos son los sacerdotes a quien Dios eligió para que le sirvieran en el altar. Y este libro nos enseña con tipos y símbolos cómo un pueblo pecador podía allegarse a un Dios santo y mantener la comunión con Él. Entonces ahí ya Dios empieza a mostrarles, ¿verdad? Con mucho cuidado, con muchas instrucciones, cómo ellos deberían de acercarse a Él. Y tiene 27 capítulos. Continuamos con el libro de Números. Se llama Números porque tiene que ver con número, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver cuando el pueblo de Dios hubo un censo para contar cuántos israelitas había. Entonces narra el censo de Israel. Comienza su narración desde el punto donde el libro de Éxodo lo dejó y registra las peregrinaciones que el pueblo tuvo que realizar por el desierto a causa de su fracaso de no haber entrado a Canaán. Entonces, aquí en este libro podemos ver en qué fracasaron ellos para que les tomara tanto tiempo entrar a Canaán, para que nosotros también no nos suceda eso, ¿verdad? A leerlo para aprender de ellos, que nosotros no nos suceda eso y nosotros sí podamos entrar en el reposo del Señor, nosotros sí podamos entrar a su presencia, nosotros sí podamos ser obedientes. Dice algo que yo agregué aquí sobre las ofrendas, Números 28-22, y lo puse en inglés porque esta versión lo dice muy diferente de cómo lo dicen las versiones en español. En español, en este libro, cuando habla de las ofrendas que ellos tenían que dar al Señor, dice reconciliaros por expiación, para purificación, pero mire cómo dice en inglés, y esto a mí me gustó mucho cuando yo lo estaba leyendo con mis niños. Dice, bring one goat as a sin offering. It will remove your sins, so you will belong to God. Entonces en español dice, traigan un cabrío, un cordero por su ofrenda del pecado. Dice, va a quitar sus pecados para que le pertenezcan a Dios. Entonces me llamó mucho la atención porque purificación, pues sí, ¿verdad? Puros o expiación o reconciliarse con Dios, pero
Yo digo, si yo me reconcilio con mi hermana o yo me reconcilio con mi mamá, pues no dejo de ser su hija, ¿verdad? Solamente nos estamos reconciliando. Pero en inglés dice para que le puedan pertenecer a Dios. Entonces, si tenemos pecado en nosotros, no podemos pertenecerle a Él, no podemos ser de Él si hay pecado en nosotros. Al menos es así como yo lo miro aquí, y por eso me llamó mucho la atención. Por eso hay que estar, como decía al principio el versículo, ¿verdad? Que estar constantes leyendo la Biblia para que la luz de Dios, para que sea el Señor el que nos alumbre y sea Él el que more en nosotros y nos vaya purificando, nos vaya limpiando, pero para que no haya pecado en nosotros y podamos permanecerle a Él. Y el libro de Números tiene 36 capítulos. Vamos a continuar. El libro de Deuteronomio es el último libro donde Moisés da sus consejos a los israelitas. Es una repetición de la ley dada a Moisés, y algunos temas que podemos ver en ese libro son: solo hay un Dios verdadero, la obediencia da como resultado bendiciones, enseñar a nuestros hijos a temer al Señor y a guardar sus mandamientos. Disculpe, ahí me faltó la M. Y tiene 34 capítulos. Entonces, muy importante aquí que el Señor nos manda, ¿verdad? Que seamos nosotros de padres los que le enseñemos a nuestros hijos. Está bien que aprendan en la escuela dominical, en la iglesia, a través de nuestro pastor y de los siervos que el Señor ha escogido, ¿verdad? Pero los responsables somos nosotros de enseñarles a nuestros hijos a temer al Señor y a guardar sus mandamientos. Vamos a continuar. Ahora vamos a ver los libros históricos. Y los libros históricos son Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Estos libros abarcan un tiempo de casi 100 años, desde que entraron a la tierra prometida hasta que regresa un grupo pequeño del cautiverio babilónico. Aquí se encuentran los relatos de hombres y mujeres como Saúl, David, Salomón, Ruth, Esther y otros que, como se les había dicho en Deuteronomio 28, si obedecían la voz de Dios, Él los habría de bendecir, pero que si desobedecían, también los maldeciría, por lo que se puede observar claramente que los periodos de bendición que experimentó Israel corresponden a aquellos en los que obedecieron a Dios, mientras que los periodos de desgracia nacional eran resultado de su desobediencia. También muestran que Dios siempre levantaba hombres en periodos claves para realizar determinado trabajo, hombres que son fieles a Él. Y como ya lo mencionamos, ¿verdad? Está David, Salomón, Ruth, pero Esther, ¿verdad? Ahí podemos ver rápido que Esther, Dios la escogió para ser reina en un momento bien importante, ¿verdad? Porque allí iba a haber un genocidio, iban a matar a todos los israelitas. Entonces, Dios escoge a esta mujer para usarla para que llegara a ser reina y que sus hijos, el pueblo de Israel, se pudiera defender de aquellos que querían matarlos. Entonces, Dios es fiel. Y como mencioné ahorita, ¿verdad? La palabra de Dios nos muestra aquí, cuando obedecemos vamos a ser bendecidos, cuando desobedecemos pues hay consecuencias, ¿verdad? Como el dicho que les decimos a nuestros niños, la desobediencia trae consecuencia. Entonces, así es, y entonces bien importante, ¿verdad? Aquí podemos ver en estos hombres y mujeres que el obedecer a Dios es para bendición nuestra. Porque Dios es Dios, ¿verdad? Él es amor, Él es perfecto. Y nosotros somos los que lo necesitamos a Él, los que lo queremos a Él. Vamos a continuar. Que Dios nos ayude a serle fiel, así como esos hombres y mujeres lo fueron.
Josué 1:8 dice, este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. ¿No te lo ordeno yo? Sé fuerte y valiente, no temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Entonces mire, aquí dice, no se apartará de tu boca. Entonces tenemos que hablar de la palabra de Dios, ¿verdad? Hablar de la palabra de Dios a nosotros mismos, ¿verdad? Hablarnos de la palabra de Dios a nuestros hijos, a nuestro esposo, esposa, a nuestros familiares, a las personas que nos rodean, hablar de la palabra de Dios. Y dice, y meditar en de día y de noche. Dice, ¿para qué? Para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, ¿verdad? Para cuidar. Entonces, continuar, ¿verdad? Estar viendo qué podemos hacer, qué podemos hacer mejor, qué podemos hacer para obedecer a Dios, en qué área le puedo obedecer. Dice, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. ¿Qué es lo que todos queremos? Todos queremos prosperidad, todos queremos éxito, pero las personas del mundo lo buscan afuera, en las cosas de afuera, en el trabajo, en su carrera, pero nosotros como cristianos, nuestro enfoque debe ser buscar esa prosperidad en lo espiritual, que nos vayamos acercando cada vez a Dios, que nos vayamos como dice él, ¿verdad? Ser santos porque yo soy santo, no ser santo para que los demás nos miren, porque eso Dios lo va a reflejar, sino ser santo para Él, para agradar su corazón, para vivir una vida como Él quiere que nosotros la vivamos. Y todo eso que nos va a traer prosperidad y éxito, como lo dice aquí su palabra. Entonces, y Él nos dice, no temas, sé valiente, ¿verdad? No temas, Él va a estar con nosotros, hermano. Vamos a continuar, así como se lo dijo a Josué. Ahora vamos a ver los libros poéticos. Entonces, mire cómo es Dios. Ya leímos, ¿verdad? La ley, y luego los históricos. Ahorita vamos a leer los poéticos. Entonces, ¿qué le gusta a usted? Dios nos da una variedad, ¿verdad? Para nuestros gustos. ¿Qué es lo que nos gusta? Hay de todo en la palabra de Dios. Entonces, los libros poéticos o de sabiduría son Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. En la mayor parte de estos libros se encuentran principios imperecederos para tener éxito y disfrutar de las bendiciones divinas. Entonces, mire, ¿verdad? Principios que tenemos que tener como hijos, como siervos de Dios, como pueblo de Dios, y que nuestros hijos también, ¿verdad? Deben de tener para que ellos y nosotros sean exitosos y disfrutemos de la bendición que Dios tiene para nuestras vidas. Y son poéticos porque fueron escritos en forma de poesía, especialmente Salmos y Proverbios. Vamos a ver estos libros. Dice el Salmo 19:1. Para el director del coro, Salmo de David. Los cielos proclaman la gloria de Dios y la expansión anuncia la obra de sus manos. Un día transmite el mensaje al otro día y una noche a la otra noche revela sabiduría. No hay mensaje, no hay palabras, no se oye su voz. Entonces mire qué hermoso, qué poesía tan hermosa. Si la leemos con cuidado, aquí hay como un misterio encerrado, ¿verdad? Por eso a mí me gusta, y me imagino que a usted también le gusta la poesía, porque siempre el autor tiene como un mensaje escondido que lo tenemos que descifrar. Dice, para el director del coro, Salmo de David, los cielos proclaman la gloria de Dios. Entonces, proclamar, cuando nosotros proclamamos algo, usamos nuestra voz, ¿verdad? Pero ellos lo hacen de una manera, transmiten ese mensaje de día a día, de noche a noche, pero dice, no hay palabras y no se oye su voz. Entonces, ¿cómo lo hacen? Lo hacen de una forma maravillosa, ¿verdad? Porque muestran, dice aquí, revelan la sabiduría de Dios, sin palabras, sin hablar, sin decir, pero ellos revelan esa grandeza del Señor.
La Biblia es un libro escrito por Dios amoroso al hombre pecador. Es el único libro que dice la verdad con respecto al pasado, presente y futuro. Dios siempre se ha revelado al hombre por la creación, como lo vemos aquí en este salmo. Entonces, Dios se ha revelado a nosotros a través del día, de la noche, de las estrellas, ¿verdad? Del sol, de la luna, de todo lo que hay en la atmósfera. Dice, también en Romanos 1, 19 al 20, Pablo afirma que las cosas que Dios quería que se conocieran se han hecho visibles en su creación. Este tipo de revelación asegura su existencia. Por otra parte, la carta a los Hebreos afirma que Dios ha hablado al hombre de muchas maneras, pero que en los últimos días lo ha hecho por medio de su Hijo Jesucristo. Y eso está en Hebreos 1, del 1 al 3. Es en la Biblia donde se ha dejado la revelación de este acto. A ello se le debe la importancia de conocerla, leerla y estudiarla, ¿verdad? Entonces, por eso esas tres cosas, conocer la palabra de Dios, leerla y estudiarla, ¿verdad? Porque esas cosas, no, especialmente los proverbios, los salmos y los proverbios, hay unos que hay que ponerles mucha atención, cuidado, y se complementan con otras lecturas. Entonces, cuando uno va leyendo la Biblia y llega a estos libros de poesía, uno dice, oh sí, eso estaba cuando leí de David, esto estaba cuando leí de Salomón, ¿verdad? O después eso está en el libro, en el Evangelio. Bueno, entonces se van complementando y allí es donde Dios nos va revelando. Entonces, por eso conocerla, leerla y estudiarla. Vamos a la siguiente sección de libros, que son los profetas mayores y menores. Los profetas mayores son Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Los profetas fueron parte importante de la historia de Israel, pues eran la voz de Dios instando al pueblo al arrepentimiento. Se les denomina profetas mayores por la extensión de sus escritos. Isaías tuvo por misión llamar a los de Judá al arrepentimiento, que resultó en que se salvara del juicio divino durante 30 años. Jeremías intentó hacer lo propio en sus días, pero fue rechazado. Lamentaciones contiene los lamentos de Jeremías por la gran ciudad, Jerusalén, y el pueblo de Judá fueron destruidos debido a que rechazaron al Señor. Ezequiel y Daniel fueron llevados al cautiverio babilónico y profetizaron la restauración de Israel antes de la primera venida de Jesucristo y nuevamente en los últimos días. La profecía de Daniel ocupa un lugar destacado en el Antiguo Testamento y se compara con el libro de Apocalipsis del Nuevo Testamento. Entonces, bien importante, ¿verdad? Aquí dice, solo quería volver a leer donde tengo aquí en mis notas, donde tengo lo de Isaías, Jeremías. Intentó hacer lo propio en sus días, pero fue rechazado. Lamentaciones contiene los lamentos de Jeremías por la gran ciudad Jerusalén, y el pueblo de Judá fueron destruidos debido a que rechazaron al Señor. Anoche estaba leyendo yo con mis niños el libro de Jeremías. Leímos capítulos del 4 al 6, y en uno de esos 3 capítulos, creo que es el 4 o el 6, donde Dios les dice que lo dejaron y lo rechazaron por ídolos, ni siquiera por dioses, sino por ídolos, o sea, por una cosa insignificante. Entonces, yo no sé qué cosas, usted póngase a pensar, si comparamos algo con Dios, qué cosas son insignificantes que en veces rechazamos a Dios, que en veces lo dejamos a un lado por esa cosa insignificante o por esas cosas insignificantes. Y yo les decía a mis niños, hay muchas cosas que pueden ser esa cosa insignificante, que pueden ser ese ídolo, ni siquiera un Dios, un ídolo que tal vez, que es lo que decimos, no voy a leer o la palabra de Dios, o no voy a orar porque voy a hacer esto.
Y si lo comparamos con Dios, todo es insignificante, ¿verdad? Porque Dios es maravilloso, es grandioso. Él ha obrado en nuestras vidas, Él ha hecho cosas grandes, así como lo hizo con el pueblo de Israel. Y por eso es importante leer su palabra, porque así como el pueblo de Israel se apartó de Dios por ídolos, por cosas insignificantes, nosotros también podíamos estar en ese lugar. Pero decimos, no, yo no, ¿verdad? Porque ellos tenían un ídolo o alguna figura, tal vez. Nosotros no tenemos figuras en nuestras casas, no tenemos imágenes, pero podemos, cualquier cosa que dejemos, que rechacemos a Dios por hacer algo más o por servir algo más, entonces se puede convertir en un ídolo o en un Dios para nosotros. Entonces, la palabra de Dios aquí nos ayuda. Yo ayer pensaba, ¿verdad? Con mis niños, digo, ¿qué es lo que toma nuestro tiempo? Que no le estamos dando al Señor. Entonces hay que reflexionar, ¿verdad? Y cambiar. Si hay un mal hábito, hay que cambiarlo. Si hay una forma de conducirse que aquí la palabra nos está mostrando que no es correcta, entonces, ¿verdad? Hay que dejar eso y acercarnos a Dios y pedirle al Señor, Señor, que en mí no haya ídolos, que en mí no haya dioses, que seas tú mi Dios, que nada tome mi tiempo, que nada para ti, que nada tome lo que yo debo de darte a ti. Vamos a continuar. Los profetas menores son Oseas, Joel, Amos, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Estos profetas fueron levantados por Dios en momentos estratégicos de la historia de Israel para hacerlo volver de su rebelión. Como se mencionó, se les llama menores porque sus escritos son más cortos y el contenido está limitado a destinarios directos. Entonces, ahí porque son profetas menores. Los mayores ya vimos, ¿verdad?, que sus libros son más amplios, son más largos, menores son más cortos y también porque son dirigidos a cosas directas o a personas directas. Vamos a ver esta imagen a continuación. Entonces aquí podemos ver un poquito de la historia de Israel, comenzando con Génesis, ¿verdad? Los libros. Luego, si ven aquí en el medio donde dice cautividad babilónica, 70 años, y eso ya lo vimos, ¿verdad? Los libros de Daniel, como el libro de Daniel, y los que están en ese grupo nos hablan de la cautividad. Luego Esdras, Nehemías. Luego viene un periodo de 400 años de silencio y a continuación vamos a ver qué significan esos 400 años de silencio. Después de esos 400 años de silencio viene el Nuevo Testamento. Muy bien, los años de silencio fueron entre el final del Antiguo Testamento y el principio del Nuevo Testamento. Y dice, y el nacimiento, ¿verdad? Porque el nacimiento de Jesús, pasaron aproximadamente 430 años en los que Israel no tuvo profeta alguno que revelara el mensaje de Dios. Por eso es que se llaman en silencio, porque no hubo palabra de Dios para el pueblo de Israel. Finalizaron con la llegada del profeta Juan el Bautista. Entonces, si usted recuerda, ¿verdad? Juan les empieza a decir que va a venir alguien a salvarlos, pero que se tienen que arrepentir de sus pecados. Entonces, ahora vamos a ver el Nuevo Testamento. Esos son los libros del Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento tenemos los Evangelios, un libro histórico, tenemos las cartas paulinas, cartas generales y un libro profético. Son 27 libros escritos por 8 hombres, entre ellos apóstoles como Mateo, Juan y Pedro, que fueron testigos de lo que escribieron. También tenemos como el apóstol Pablo, ¿verdad?, que a él se le fue revelado. Y abarcan estos libros más o menos 100 años desde el nacimiento de Jesús hasta la visión del apóstol Juan en la isla de Patmos. Y también no está en orden cronológico específicamente.
Los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, contienen relatos de la vida de Jesucristo, su nacimiento, su ministerio, su pasión, muerte y resurrección. Ninguno de los evangelios es completo por sí solo, se complementa uno al otro y están escritos desde un punto de vista ligeramente diferente. Y ahorita vamos a ver unos ejemplos. En Mateo 20:28 dice, lo mismo que este hombre no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por todos. Entonces aquí Mateo le llama hombre, pero nos dice que vino a servir, no a ser servido, y a rescatar la vida de todos. Primera de Juan, el Evangelio de Juan 1:29 dice, al día siguiente Juan vio acercarse a Jesús y dijo, allí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces él no lo llama hombre, sino lo llama Cordero, y no dice que vino a servir como lo dijo Mateo, sino dice que viene a quitar el pecado del mundo. Pero si ve cómo se complementa, es casi lo mismo, nomás escrito de un punto de vista un poquito diferente. Lucas 6:5 también dice, y añadió, este hombre es Señor del sábado. Entonces no lo llama hombre ni cordero, sino Señor. Entonces se complementan uno al otro. Hay unas cosas que están, por decir, en Mateo, pero tal vez no se mencionan en Lucas o Juan, pero hay otras que sí. Entonces, por eso es que se complementan. Ahora los libros, o el libro de historia de la iglesia es el libro de los Hechos de los Apóstoles. Ahí nos explica cómo se extendió el cristianismo en la iglesia primitiva con la ayuda del Espíritu Santo. Algunos temas que podemos aprender en el libro de los Hechos es que Dios nos provee lo que necesitamos para hacer el bien. Es imposible vivir una vida cristiana exitosa si dejamos a un lado al Espíritu Santo. Entonces tenemos que dejar que el Espíritu Santo obre en nosotros para tener una vida cristiana exitosa, porque por eso no lo dejó el Señor, ¿verdad? Para eso no lo mandó Jesucristo. Él dijo, ¿verdad? Me voy yo, pero es necesario porque así va a venir el Consolador, así va a venir el que nos va a guiar, el Espíritu Santo. Fue escrito por Lucas, el médico amado, notándose en sus letras el cuidado y la precisión de un investigador. Dice el libro de los Hechos 1:1, el primer relato que escribí, Teófilo, trató de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de que por el Espíritu Santo había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. Entonces, como le decía, ¿verdad? Entonces, Jesucristo es llevado, se va, pero nos deja al Espíritu Santo mientras Él vuelve, ¿verdad? No para siempre, sino que Él va a volver y esa es nuestra esperanza, lo que estamos esperando ansiosamente. Pero dice, por medio del Espíritu Santo nos da instrucciones de lo que se debe de hacer, así como lo hizo con sus apóstoles, lo hará con nosotros. Por eso la importancia de no contristar al Espíritu Santo en nuestras vidas, con nuestras actitudes, con nuestros pensamientos y deseos, ¿verdad? Sino que Él more en nosotros y nos dirija a donde Dios nos quiere llevar. Luego vienen las epístolas paulinas, escritas por el apóstol Pablo, que son Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo, Tito, Filemón y Hebreos. Estas, son escritas a una persona determinada o a la iglesia, con un motivo específico. Como ya lo mencioné, paulinas porque las escribió el apóstol Pablo. Él, si usted recuerda, si no lo sabe, pues aquí lo tenemos, pasó de ser un fariseo que odiaba a Jesucristo, que odiaba a la iglesia, a ser un siervo fiel del Señor, a quien Dios le dio el privilegio de escribir todas estas cartas
estos libros para guiar a la iglesia, para guiar a sus siervos. Entonces, el Señor también, ¿verdad?, nos puede revelar a nosotros, así como se reveló a su siervo, el apóstol Pablo, para dar mensaje a estas iglesias. Luego tenemos las epístolas generales, que son Santiago, primera y segunda de Pedro, primera, segunda y tercera de Juan y Judas. Estas están escritas en forma general para resolver necesidades específicas, tienen aspectos doctrinales necesarios para el pueblo de Dios en todas las épocas. Vamos a ver una imagen que tengo a continuación. Entonces aquí podemos ver algunos de los libros y la secuencia, ¿verdad? La cronología, los hechos, Pablo prisionero en Roma, si ven ese cuadrito azul. Luego Pablo fuera de prisión, primera de Timoteo y Tito. Pablo otra vez prisionero en Roma, segunda de Timoteo, primera de Pedro, segunda de Pedro. Luego tenemos después muerte de Pablo, la iglesia crece desde la muerte de Pablo hasta el final del Nuevo Testamento con Judas, primera, segunda y tercera de Juan, y por último el libro del Apocalipsis. El libro de Apocalipsis es una profecía que se le fue dada al apóstol Juan en el destierro. Está relacionada con los eventos del final de los tiempos y también el final de los tiempos, pero el principio, ¿verdad?, de cuando estemos con el Señor Jesucristo. Dice, relaciona la destrucción total y final del diablo, el juicio de las naciones. También habla del reinado universal de Jesucristo juntamente con aquellos que le fueron fieles. Entonces, es un libro muy hermoso porque nos habla de lo que esperamos, ¿verdad? Porque aunque a veces tenemos incertidumbre, tenemos dudas sobre el final, pero sabemos que vamos a tener otro comienzo, ¿verdad? Ese comienzo glorioso donde vamos a estar reinando juntamente con Jesucristo si le fuimos fieles, ¿verdad? Como nos hablaba el pastor en la predicación, ¿verdad? Escogidos, llamados y fieles, ¿verdad? Llegar a ser fiel para estar con Él. Y para concluir, vamos a concluir con esta diapositiva. Dice, es de suma importancia el leer la Biblia si queremos ser bendecidos. Esa palabra la mencioné varias veces en este tema, ¿verdad? Tenemos que estar atentos a la palabra de Dios, estudiarla, ¿verdad? Meditar en ella. ¿Para qué? Para ser bendecidos. Pues ella contiene la perfecta voluntad de Dios para el hombre. Es necesario que la leamos atentamente para no ser oidores olvidadizos, como lo dice la palabra de Dios en Santiago 1:25. Guardarla y ponerla por obra para que permanezca en nosotros y ser libres, como lo menciona en Juan 8:31 al 32, y así poder construir nuestra casa sobre la roca que es Jesucristo, como se menciona en Mateo 7:24-27. Y para que podamos decir juntos con el salmista, cuánto amo yo tu ley, en el Salmo 119:97. Si nosotros leemos la palabra de Dios, vamos a amar su ley, vamos a amar sus mandamientos, vamos a amar al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque se va a hacer una realidad en tu vida y en mi vida. Y es por eso que esta noche estamos aquí, ¿verdad? Es por eso que en esta noche tú te conectaste, que estás viendo esta transmisión, que estás viendo este video. ¿Por qué? Porque Dios te mostró a través de su palabra que Él es real y que Él es verdadero. Entonces, pero no lo podemos dejar en esa experiencia que tuvimos. Tenemos que continuar, ¿verdad? Entonces, por eso, continuar leyendo su palabra, continuar escudriñándola, estudiándola, meditando en ella.
sino la podemos aprender de memoria mucho mejor, porque eso va a vivir en nuestro ser, se va a hacer viva, la palabra de Dios se va a hacer viva, y la luz del Señor Jesucristo, Él va a resplandecer en nosotros. Ya no vamos a ser nosotros los que vivamos, sino va a ser Él. Vamos a ser guiados por su Santo Espíritu y vamos a tener esa paz, ese gozo, ese amor que solo Dios nos lo puede dar. Amén. Entonces, con esto concluimos este estudio. Vamos a orar para que la palabra del Señor se quede grabada en nuestros corazones. Y para darle gracias al Señor. Bendito Padre Celestial, Señor, yo te doy gracias juntamente con tus hijos, Señor, que están aquí conmigo, Señor, estudiando este tema de tu palabra, Señor, de la Biblia, Señor, de este tesoro que tú nos has dejado, Señor, para guiarnos a tu verdad, para guiarnos a tu justicia, para que tú te reveles a nosotros, Señor. Gracias, Padre eterno, porque por ella podemos, Señor, aprender de la salvación que nos has dado, del amor, de tu sacrificio glorioso, que dices tu vida por nosotros en esa cruz. Gracias, Padre eterno, gracias, Señor Jesucristo, gracias, Espíritu Santo. Te rogamos que en esta noche, que esta palabra quede sellada, Señor, en nuestros corazones, que sea un deleite, Padre, que meditemos en ella mientras dormimos, que meditemos en ella, Señor, mientras nos levantamos, mientras andamos en el camino, Señor, que seas tú, Padre bendito, el que siga hablando, Señor, a nuestra vida a través de ella, y yo sé que tú lo harás a través de tus siervos, Padre, que se disponen para servirte a ti a través de nuestro pastor, del apóstol y de todos los otros hermanos ministros, Señor, que nos transmiten tu palabra. Gracias te damos en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. A ti sea la gloria y la honra hoy y para siempre, y que nuestros labios, Señor, proclamen tu nombre eternamente. Amén.